Vamos a hacerles una breve introducción, sobre todo de quiénes somos, para los que no nos escuchan por primera vez, y también para contarles cómo ha ido creciendo nuestro portfolio, no solo desde el lado de Gematec, sino que Detexmol ha incorporado más, no solo kits moleculares, sino también eh, otros tipos de insumos. Así que nada, poder contarles que nosotros estamos creciendo mes a mes, haciendo crecer nuestra oferta, así que nada, y obviamente poder presentarnos. Mi nombre es Carla Pascuale, yo soy la especialista científico-comercial dentro de Gematec. Si bien Gematec hace más de 25 años que está dentro del mercado clínico, con una fuerte presencia en la postventa, y hace más de un año estamos trabajando con biología molecular, queriéndonos de alguna manera poder ayudarlos a hacerle soporte en el laboratorio, pero sobre todo a evolucionar y a implementar nuevas determinaciones y también nuevas tecnologías. Es por eso que un poco lo que estamos buscando es poder sumar esfuerzos con ustedes en el laboratorio, darles nuestro soporte en conjunto obviamente con Detexmol, pero sobre todo que puedan aumentar en determinaciones y posibilidades de diagnóstico. Entre nuestras opciones tenemos opciones para ellas que no requieren área de biología molecular, como lo es el LAMP, en las opciones Point of Care o PCRs, todas en All-in-One, como es iGénesis. Y también para los laboratorios que ya tienen área de biología molecular, tenemos equipos de extracción automatizados y termocicladores en tiempo real de Tianlong. Y obviamente nuestro más creciente orgullo es la asociación con Detexmol para proveer insumos de biología molecular y kits diagnósticos que son obviamente abiertos a todas las áreas, a todos los termocicladores, pero que obviamente también se pueden implementar tanto en nuestros equipos All-in-One de iGénesis como en Tianlong. Y no sé, en cuanto a Meridian, si ustedes no sé si conocen, pero la técnica de LAMP es una técnica isotérmica a una sola temperatura, y lo que tiene de bueno es que tiene una sensibilidad molecular, pero que todo se hace en un proceso muy sencillo en 40 minutos. Si bien nuestras pruebas diagnósticas son cerradas, está asociado a ese panel que tenemos disponible, como citomegalovirus, Strep A, Strep B, Mycoplasma, Bordetella y Clostridium, pueden ser una muy buena opción cuando uno quiere sumar sensibilidad a las pruebas de diagnóstico. En cuanto a iGénesis, son equipos, como ya les conté, que son todo en uno, hace el proceso de extracción, de purificación, de amplificación y detección, todo en el mismo equipo. Son semiabiertos y ahora les cuento un poquito por qué, pero tenemos equipos asociados a la cantidad también de muestra que puede necesitarse en el laboratorio, y obviamente siempre con la opción modular o apilable para ir creciendo en capacidades. Estos kits son semiabiertos básicamente porque si bien toda la parte de extracción de la muestra es cerrada, hacia el final del tubo pueden ser por determinaciones que ya tengamos del propio iGénesis, o también se le puede añadir la PCR de otros proveedores, como por ejemplo podemos asociar toda la parte de extracción con el kit de HPV de Detexmol. Y recientemente incluimos el cassette para detección de 13 patógenos respiratorios, donde en 2 horas hace todo el proceso, quedando listo para la interpretación clínica. En cuanto a las áreas de biología molecular, los lugares que ya tienen áreas, o inclusive nosotros podemos participar en el desarrollo de áreas de biología molecular desde cero, tenemos esta opción con Tianlong, que es un extractor y purificador de ácidos nucleicos automatizados. Este equipo ya está en Argentina, lo tiene el mismo de Texmol, y que pueden consultarle sobre las performances, pero la verdad que es un equipo no solo muy chico, sino que tiene la posibilidad de ser escalable. Va de 16 muestras en placa o de 6 muestras en strip, y permite tener una gran cantidad de aplicaciones como son para kits genómicos, para kits virales y bacterianos. Algo también muy importante es que tiene
tanto presión negativa como asociado a filtros cepas y lámpara UV, lo cual mejora muchísimo y previene de cualquier tipo de contaminación a la hora de hacer la extracción del ácido nucleico. Además, con Tianlong también tenemos termocicladores en tiempo real. Tenemos, por un lado, el Gentier X3, que lo que tiene la ventaja, además de que viene de 4 o 6 canales, es que tenemos la posibilidad, son como 3 termocicladores en uno. ¿Por qué? Porque cada bloque de 32 muestras son independientes en tanto en ciclados, tiempos y temperaturas, lo cual uno puede iniciar un programa de PCR en el bloque 1 y minutos más tarde hacer el bloque 2 o en simultáneo bloque 2 y 3. Para que se den una idea es por eso decimos que son 3 termocicladores en uno, porque podemos trabajar de manera independiente y la verdad es que todos los kits de Texmol han sido probados en este equipo. Además, tenemos una opción más pequeña, este es hasta 16 muestras, pero que también tiene 4 canales de detección y puede ser una gran opción para laboratorios que no están haciendo biología molecular, pero quieren implementarlo dentro de sus laboratorios, por lo cual, nada, sería una opción muy interesante a considerar. Bueno, y obviamente la parte más importante de hoy, y por eso es el que se han ido haciendo estas charlas, es nuestro trabajo y nuestro proyecto conjunto con Detexmol en desarrollo, producción y obviamente desde nuestro lado la comercialización. Detexmol es una empresa argentina ubicada en Rosario, obviamente que desarrolla kits de biología molecular en un formato multitarget, es un formato patentado, que es los kits que tenemos en este momento comercializando son para 2 canales. De todas maneras, ahora Germán probablemente les cuente cada una de los desarrollos que tiene de Texmol, pero para que sepan ya para comercialización tenemos disponibles tanto Neurovirus, Ferti1 con detección de clamidia, Neisseria y Mycoplasma, Genitalium, tenemos también para trombofilia, para factor 2, factor 5, la opción de Multitarget Plus para otras mutaciones asociadas a trombofilia también. Tenemos para dengue, o para un screening total para los 4, que detecta los 4 serotipos en simultáneo. Y obviamente la charla de hoy se va a centrar en multitarget y para la detección de tuberculosis y resistencia. Además, recientemente incorporamos junto a ellos los kits de extracción de ácidos nucleicos, el genómico en particular es el que estamos comercializando en este momento, y también líquidos y medios de transporte para preservación de muestra de calidad molecular. Y un poco por qué elegirnos, nosotros queremos hacer eh, una fuerte puesta a punto en poder acompañarlos dentro del laboratorio en conjunto con Detexmol, pero que podamos ayudarlos en la implementación, pero también en pensar en nuevas capacidades desde el laboratorio desde cero y que cuenten con nosotros para ese crecimiento. Y bueno, el día de la charla de hoy la va a dar el doctor Germán Pérez. Germán es bioquímico y doctor en ciencias biológicas de la Facultad de Bioquímica y perdón, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Además está certificado como en la especialidad de biotecnología y bioquímica genómica por el Colegio Profesional y en la actualidad se desempeña como profesor adjunto en el área de virología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y cuenta con más de 20 años de experiencia académica y como director técnico actualmente se desempeña como director técnico y responsable del área de gestión de proyectos de la empresa de base biotecnológica de Texmol. Y hoy nos va a disertar sobre la charla que se llama Multitarget TBC y Resistance y ResKits con un enfoque molecular en el diagnóstico de tuberculosis multiresistente. Bienvenido, Germán, y muchísimas gracias por
sumarte a esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Voy a compartir. Espera que me achico esto. Bien, y como bien les decía Carla, en el día de hoy la idea es presentarle nuestro kit para la detección de tuberculosis y, y las resistencias a los fármacos de primera línea. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa de base biotecnológica que surge de un grupo de investigación en ciencias básicas del CONICET, junto con la Universidad Nacional de Rosario, del área en el cual sigo siendo docente. Nace en el año 2018 y actualmente estamos en un predio corporativo cerca de la ciudad de Rosario, que es en Alvear, a unos 15 kilómetros, con laboratorio propio de unos 430 metros cuadrados que cuenta con toda la capacidad para el desarrollo y la fabricación de los productos que hacemos. Desde el año 2022 tenemos certificación de dos normas ISO de calidad, una de gestión de calidad, la 9001 y la 13485 de dispositivos médicos, y desde el año 2023 estamos acreditados por ANMAT con las BPF, las buenas prácticas de fabricación, para la fabricación de insumos de laboratorio de las cuatro clases. Nuestra línea de productos, tenemos diferentes líneas de productos, va enfocada a todo tipo de laboratorios, chicos, medianos y grandes. La idea nuestra es generar productos que tengan una relación calidad-costo y disponibilidad aceptable, de forma tal de poder ser competitivos sin rescindir calidad. Y de disponibilidad por ser una empresa nacional, sobre todo. Y también tratamos de que todos los desarrollos tengan una optimización o validación en muestras que tengan una preponderancia regional, lo cual por ahí nos posiciona en una mejor capacidad de poder detectarlas, sobre todo en aquellos patógenos con variantes locales en referencia a aquellos que vienen de otros países. Nuestros productos tratan de abarcar todo el proceso de diagnóstico molecular, desde lo que va de transporte, preservación de la muestra, purificación de ácidos nucleicos, así como Te pego el link de em, Zoom. la detección de Ahora en patógenos o el variantes Mattermost. moleculares. Dentro de la línea de preservación es la línea de textor, dentro de la línea perdón, de transporte y preservación, la de purificación es la línea NucleClaim, y dentro de la línea de detección molecular hay varias líneas, de las cuales yo me voy a centrar porque es la que principalmente nos basamos en casi ya completar, que es la línea multitarget. ¿Sí? Los productos que están marcados en rojo son aquellos que ya están registrados y aprobados por ANMAT para ser comercializados de tipo IVD. Los que están en celeste, que actualmente son dos, están en proceso de registro o esperando el registro, la evaluación final por parte de ANMAT. Y los que están en negro son los que están en desarrollo proyectado. Bien. Sin demorar más, vamos a hablar un poco de tuberculosis y mostrarles, digamos, cuál es la capacidad que tiene nuestros kits en la detección tanto de este patógeno como de las mutaciones de resistencia. Como ustedes bien sabrán, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pertenecen o forman parte de lo que se denomina complejo Mycobacterium tuberculosis, o CMTB, en la cual incluye principalmente el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium africanum, que son los que se han descrito principalmente que pueden tener infección a nivel humano. Y el 85% de este tipo de enfermedad infecciosa se presenta con una localización pulmonar, el 15% restante con localizaciones extrapulmonares. En abril de este año nos hemos mucho, la mayoría de la gente, digamos, enterado a través de noticias periodísticas, de una nota que salió en Infobae, de que los casos de tuberculosis habían aumentado un 38% en comparación a los últimos 5 años de lo que se venía registrando. Y esto llamó la atención, fue bastante, digamos, comentado en su momento. Pero
eso no fue todo, porque un par de meses después salió una nueva nota con un nuevo boletín epidemiológico donde reportaba que en realidad habían aumentado un 65% en los últimos 5 años, es decir, que en un par de meses más la notificación de los casos, digamos, habían aumentado exponencialmente. ¿Sí? Ese aumento, según el boletín epidemiológico donde esto se reporta, en realidad es un 65,9% de aumento de los casos entre 2020 y 2025, existiendo un incremento de un 11% desde el año pasado, es decir, interanual del año 2024 a mitad del 2025, es decir, los datos están tomados hasta la semana 28, que sería el 15 de julio del 2025, con lo cual en menos de 6 meses el incremento fue del 11%. Ese incremento del 11% fue mayormente documentado en 2 regiones que son las más afectadas de nuestro país. Por un lado, un incremento interanual del 16,5% en la región central, que está compuesta por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y la región noreste con un aumento interanual del 7,9%, a expensas principalmente de las notificaciones hechas por Salta y Jujuy. En el año 2020, la OMS saca lo que se denomina un meeting report sobre una consultoría que hacen con diferentes expertos para consensuar la terminología o las definiciones que se van a usar para denominar a las cepas resistentes de tuberculosis. En este meeting report se decide adoptar la siguiente siglas o terminología. Las cepas que son RR son cepas de tuberculosis resistentes con al menos una resistencia a rifampicina. Las que se denominan MDR tienen la resistencia a rifampicina y además a isoniazida. Muchas veces estas cepas suelen denominarse RR/MDR. También eso es bastante factible, digamos, de encontrar en muchos de los reportes. Introduce una clasificación nueva que es la pre-XDR, que es una cepa resistente a rifampicina y isoniazida, y además añade una resistencia a cualquiera de las fluoroquinolonas. Y finalmente es las cepas XDR, que son las cepas, digamos, serían las cepas resistentes a rifampicina, isoniazida, alguna fluoroquinolona y además algunos de los otros fármacos incluidos en el grupo A, digamos, de la OMS, que es los que están ahí, linezolid o bedaquilina. Puede ser alguno de ellos o ambos. En lo que es el reporte en nuestro país de los nuevos casos, este es el boletín epidemiológico el último del año 24, se puede observar de que en la notificación de los casos de tuberculosis a los cuales solamente se están notificando, a los cuales se le realizó la confirmación bacteriológica y además se le hizo las pruebas de sensibilidad estratificada, se ve de que aquellos casos que tienen confirmación bacteriológica fueron el 73, aproximadamente 74% de los casos nuevos y recaídas que se han notificado. Los casos confirmados por bacteriologías, pero a los que además se le hizo una prueba de sensibilidad, corresponden a un 53%, y los casos que fueron resistentes fueron solamente alrededor de casi 5%. Esto es un poco más elevado, estos valores, cuando se habla de pacientes que antes fueron tratados y que volvieron a la consulta para hacerse un seguimiento o un estudio del mismo. De los que son resistentes, el 68,7, casi el 67,8, perdón, casi el 68%, presentaron resistencia a rifampicina, es decir, que fueron TBRR. Y de esos que presentaron resistencia a rifampicina, la mitad, o casi la mitad, fueron también resistentes a isoniazida. Y después, un par más, digamos, pre-XDR o XDR. Así que, lo que corresponde a la epidemiología de nuestro país, digamos, la mayor parte de los casos de resistencias se deben generalmente a fármacos de la primera línea, es decir, a los fármacos que son la rifampicina como la isoniazida. La OMS, ante este aumento que se viene, digamos, notando de casos de TBC a lo largo del mundo, eh, optó por desarrollar una estrategia, llamó Estrategia Fin de la Tuberculosis, en la cual plantea que se requieren 2 puntos de acción para poder lograr esto. Por un lado, el diagnóstico temprano de la enfermedad, y por otro lado,
que las pruebas de sensibilidad a fármacos sean universales. De esa manera, viene trabajando en la última década en incorporar nuevas tecnologías para el diagnóstico de la tuberculosis. Así se distinguen lo que son las pruebas moleculares rápidas y las pruebas moleculares de alto rendimiento. Dentro de las pruebas moleculares rápidas tenemos uno de los más extendidos y usado, que es el ExPER, en su ahora versión Ultra, o el TrueNAT, uno basado en cartucho, otro basado en chip, y después una serie de pruebas moleculares de alto rendimiento en las cuales ya incluyen plataformas mayores para poder largar de múltiples muestras. Tanto el ExPER como el TrueNAT son pruebas de tipo point of care, es decir, tipo pruebas generalmente, digamos, como bien explicaba antes Carla, en las cuales no se requiere, digamos, un laboratorio de biología molecular propiamente dicho, como lo conocemos, y generalmente es, digamos, para cada punto, digamos, de reacción o cartucho, chip o lo que fuera, es para una única muestra. En cambio, las de alto rendimiento son las que permite, digamos, hacer corridas de muchas más muestras en simultáneo. Nuestro kit, el Multitarget TBC Unrest Kit, sería o estaría catalogado dentro de las pruebas moleculares de alto rendimiento. Bien, esta estrategia obviamente fue exitosa o viene siendo exitosa en los últimos años y así lo demuestra, digamos, por ejemplo, esta curva, digamos, de información, digamos, de casos que notifica el Ministerio de Salud en su último boletín. Fíjese que ya en el año 2022, digamos, ya se ve un aumento, digamos, de las... espere que esto no sé qué. Del número de muestras de test realizados, digamos, con pruebas rápidas. ¿Sí? Acuérdense de que mayormente en nuestro país, por lo menos en un inicio, los diferentes laboratorios, digamos, incorporaron principalmente pruebas moleculares rápidas más que las pruebas moleculares de alto rendimiento. Sin embargo, si ustedes ven los porcentajes, que es la curva, digamos, que se ve aquí, ¿no? Las barras son los casos de tuberculosis estudiados o reportados, y aquí tenemos el porcentaje sobre el total de los casos. Sobre los casos reportados, solamente o no superamos el 30% de esos casos reportados que hayan sido estudiados por métodos moleculares, ¿sí? Con lo cual, el 70% sigue siendo estudiados por métodos estándar. Esto también se debe, digamos, a múltiples factores, entre uno de los más importantes es la accesibilidad a la tecnología y los costos que la tecnología tiene en lo mismo. Dentro de los principales genes asociados a resistencia para los fármacos de primera línea, rifampicina y isoniazida, tenemos para rifampicina una caracterización molecular muy definida, muy férrea, muy fuerte, en la cual se da por variantes muy determinadas en una región hotspot de 81 pares de bases en el gen RPO. Con isoniazida es un poco más, digamos, ambigua esa situación. Mayormente está relacionado a variantes en el codón 315 del gen CADG, ¿sí? Mayormente, la gran mayoría de las resistencias ionazida se debe a mutaciones en ese codón, ese gen. Y ahora lo que se ha visto que un porcentaje, digamos, no despreciable, de alrededor de depende de la casuística, un 5, un 8%, de las resistencias ionazida que no tienen la mutación en la variante en el gen CADG, se deben a diferentes variantes o mutaciones que se encuentran en la región promotora de otro gen que es el INAF, ¿sí? Con la detección de estas mutaciones en estas dos regiones, prácticamente estaríamos cubriendo alrededor de entre un 95 a un 98% de las resistencias de isoniazida de la cepa circulante, según mayormente la bibliografía, o depende de la casuística que uno use. En nuestra región, de los trabajos que han sido publicados en revistas científicas, podemos determinar de que hay tres principales variantes en el gen RPO-B que se encuentran circulando en nuestra región. En la región centro, ¿sí? La mayor frecuencia lo tiene la sustitución de serina por leucina en el codón 450. En el norte argentino se
divide entre dos principales variantes. La sustitución histidina por tirosina en el codón 445 y la sustitución de aspartato por valina en el codón 435. ¿Sí? Y después tenemos como resistencia isoniazida, ¿sí? La variante, como bien le decía, en el codón 315 de serina por treonina, en el 90% de los casos con distribución en todo el país. Sí, en algunas zonas del país prácticamente es una de las variantes que más circula, como por ejemplo acá en la región de Rosario. En 2020, la OMS hace también toma una serie de directrices unificadas para la tuberculosis. En su módulo 3, que se trata del diagnóstico, habla específicamente de los métodos diagnósticos rápidos para la detección de tuberculosis. ¿Sí? Y si bien habla de múltiples métodos, el que más evidencia tiene y sobre el cual, digamos, más se explaya por haber sido uno de los primeros, o el primero en desarrollarse, es el EXPER, ¿sí? Primero en su versión común y después su versión ultra. Con el cual me voy a detener un poquito a hablar, por si acaso ustedes no lo conocen, porque básicamente nuestro kit, nuestro desarrollo, usa como comparativa de método molecular al GeneSper Ultra. Es un método automatizado, como habíamos dicho, que utiliza un cartucho, es decir, con lo cual es un cartucho una muestra. Generalmente el equipo tiene para colocar 4 muestras en paralelo. La metodología es una qPCR, es una PCR en tiempo real que se coloca o se lleva a cabo en la plataforma GeneSper. Y permite detectar el complejo Mycobacterium tuberculosis, es decir, todos los miembros de ese complejo, y las mutaciones asociadas solamente con resistencia a rifampicina. ¿Sí? Directamente en muestras de esputo en menos de 2 horas. Es decir, que todas aquellas cepas que sean resistentes a isoniazidas se tendría que utilizar por otros métodos. Es decir, solamente caracteriza cepas de tipo RR. El reactivo que utiliza para diluir la muestra o licuar el esputo, también es tuberculosida, con lo cual es un inhibidor digamos, bacteriano y por lo tanto da seguridad en el manejo, digamos, de bioseguridad. Este método incorpora 2 dianas de amplificación, digamos, para la detección de TBC, que son son inserciones repetitivas que se encuentran en el genoma de estas Mycobacterium, que es el IS6110 y el IS1081. Y la cámara de reacción es un poco más grande para usar un poco más volumen y aumentar así su sensibilidad. De forma tal de que en su versión ultra, en comparación con la versión anterior, básicamente baja un logaritmo, digamos, el límite de detección, siendo reportado en 16 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esto ya en forma de adelanto. em, digamos, la expresión de unidad formada por mililitro como valor para la determinación de los LOD son bastante, digamos, ambiguas en comparar entre metodologías. Ahora después, cualquier cosa de eso después lo vemos más adelante. Para mejorar la exactitud en la detección, este método incorpora un análisis de temperatura de fusión de diferentes ondas que van a identificar, digamos, la variante por diferencias de temperatura, digamos, de TM, digamos, en la región hotspot que le mencionaba anteriormente, de 81 pares de bases del gen RPOB. Bien, hay un trabajo que se hizo comparativo, digamos, no comparativo, sino para estimar sensibilidades y especificidades tanto en la detección de tuberculosis como de la resistencia, que lo llevó adelante gracias al laboratorio Cetrangolo del Hospital Muñiz sobre 1.300 y pico de muestras, donde determinó que en trabajo de campo, vamos a decir, este método presenta para el diagnóstico de la TBC una sensibilidad del 96,4 con una especificidad del 98,7. Pero también reporta que alrededor del 80% de las muestras, el 800% de las muestras que utilizaron fueron baciloscopía negativa, cultivo positivo y dieron positivo por el GeneSper, ¿sí? Por el SPER. Para tenerlo en cuenta. Lo cual se condice con la sensibilidad que tiene la osciloscopía, ¿no? Y para la detección de la resistencia a rifampicina, una sensibilidad del 92,5 y una especificidad del 98. Bien, para que vean también de que, como vamos a ver más adelante, nada es
cercano, digamos, generalmente todo es cercano al 100%, pero nada es 100% en la biología. Bien, hablando de nuestro desarrollo, nuestro kit, que es el Multitarget TBC and Rest Kit, este producto está basado en un sistema de amplificación de qPCR, de PCR en tiempo real con sondas de hidrólisis. Puede ser utilizado en equipos de baja complejidad, necesita en este formato al menos 2 canales, el canal FAN y el canal HEX, y presenta un formato versátil a las necesidades del laboratorio. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene estos componentes, dos oligomixes, una master mix, donde están todos los componentes, un control positivo, un control interno, y el agua para la reconstitución de las oligomixes que vienen liofilizadas. El control interno es un ADN sintético exógeno que se coamplifica y únicamente sirve para validar el resultado en la reacción de detección del complejo Mycobacterium tuberculosis. No sirve para, es decir, no se utiliza para, digamos, cuando uno quiere detectar las mutaciones de resistencia. Solamente lo vamos a utilizar para la reacción de detección del complejo, digamos, del complejo Mycobacterium tuberculosis. La Master Mix está compuesta por una enzima que es FAS, que es Hot-Star y que tiene UEDG, lo cual eso también permite, digamos, evitar por ahí contaminaciones con amplicones pasados sobre el mismo producto. Y un control positivo que sirve para ambas reacciones, tanto para la detección del complejo como para la detección de la resistencia, que está compuesto por ADN sintético. Y después tenemos las oligomixes, que van a ser reconstituidas, vienen liofilizadas, van a ser reconstituidas con agua, una que se denomina TBC oligomix, otra oligomix TBC y otra oligomix res. Si combinamos el azul con el verde, es decir, la oligomix general con la oligo TBC, vamos a armar una mezcla de reacción para la detección cualitativa de todos los miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis. En cambio, si combinamos el azul con el amarillo, es decir, la oligos general con el oligo res, vamos a tener una mezcla de reacción para la detección cualitativa de las principales mutaciones de resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. ¿Sí? Bien. Ambas mezclas de reacciones utilizan el mismo perfil térmico, ¿sí? Aquí lo que voy a hacer mención, que por ahí lo voy a volver a mencionar más adelante, pero que lo tengan en cuenta, el perfil térmico consta de, vamos a decir, 40 ciclos de amplificación, de los cuales los primeros 5 ciclos no se detecta, es decir, no hay adquisición de señal. Con lo cual, todos los valores de CT que uno van a tener va a ser como si le tuviese que sumar 5 ciclos, ¿sí? Porque esos 5 ciclos no son contados en la curva de amplificación. Ahora van a ver por qué es importante o por qué menciono esto. Y el kit fue validado en el QS3 de Applied Biosystem y fue verificado en todos los equipos que ustedes ven acá, incluido, como bien le decía Carla, el Gentier X3 de Tianlong. Pero bueno, cada uno de estos equipos se le hizo la verificación, tanto del lot como de la especificidad, como de la curva de eficiencia, y puede ser usado en cualquiera de ellos. Bien, en formato LIGO-TBC, es decir, para la detección cualitativa de los miembros del complejo, ¿sí? Conjuntamente, que se va a leer o amplificar en el canal FAN, se va a detectar simultáneamente el control interno, que es lo que decía, se va a detectar en el canal HEX. ¿Sí? Cuando se hace la inclusividad in silico, es decir, esto por herramientas computacionales, se ve cuál es el porcentaje, digamos, de mismatch cero, es decir, de hibridación perfecta entre los diferentes oligonucleótidos usados en el kit con las diferentes o principales o las secuencias, digamos, de diferentes patógenos los cuales va a detectar, se ve que digamos, la capacidad de hibridación, digamos, la especificidad, inclusividad en sílico, es muy buena. Eso también lo pudimos corroborar, digamos, vamos a decir, in vivo, digamos, haciendo amplificación de los diferentes o principales miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis para corroborar, digamos, que detecta los diferentes
digamos, miembros de complejo. Fíjense que se ha determinado tanto en Mycobacterium tuberculosis como en bovis BCG, Africanum canetica prae. Y a la misma vez se corroboró en Mycobacterium no tuberculosis, como es Asepsus, avian intracelular y Ulceran, que no hay amplificación, digamos, para estos microorganismos. La validación clínica, nosotros partimos de 443 muestras. Estas muestras nosotros trabajamos para esto junto con el Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la Tuberculosis, que es el CREBIO de acá de la ciudad de Rosario, que es un laboratorio de referencia regional. La muestra clínica se le han hecho todos estos estudios, principalmente el laboratorio lo que le hace es la baciloscopía, el cultivo, se le hace el EMSHIT, que es el método de cultivo, y en las que se tenía disponibilidad o no, el método rápido molecular. Ante alguna discordancia entre las muestras o procesamiento o lo que ellos consideraban, se podían hacer estudios complementarios para corroborar si eran o no eran detectables, eran o no eran resistentes, con métodos que, digamos, mandaban a realizar a otros laboratorios de referencia, como era el BDMAX o el Expert XDR o el método de las proporciones. En función de eso, se tenía un diagnóstico para esa muestra uniendo todas estas metodologías, en la cual se decía si esa muestra de ese paciente era detectable o no detectable para el complejo micobacteriano, sí, tuberculosis, o era resistente o no era resistente. De estas 443 muestras, 44 fueron descartadas por por ellos mismos, por tener resultados disímiles, no poder llegar a corroborar o a confirmar exactamente, digamos, el estatus de esas muestras, y sobre esa se hizo la amplificación, digamos, con nuestro kit. Y eso se compara a lo que se denomina una tabla de concordancia. ¿Sí? La tabla de concordancia lo que dice es si hay estadísticamente una diferencia entre usar el método de referencia, digamos, o los métodos de referencia a el producto se está comparando. Y como ustedes ven, la concordancia general es del 97,5%, con una concordancia positiva del 94,3% y una negativa del 99,6%. El estadístico, es decir, el parámetro estadístico que nos da, digamos, la fidelidad, digamos, de la comparación de ambos métodos para las concordancias es un estadístico que se llama Kappa-Cohen, y la concordancia perfecta es cuando la Kappa-Cohen da un valor de 1. Es decir, cuanto más cercano a 1 esté, mejor, digamos, es indistinto usar un método u otro método para obtener el mismo resultado. Eso es la intervención que hace. Así que con lo cual nuestro Kappa-Cohen nos da 0,94. Consideren que un Kappa-Cohen aceptable para la comparación entre métodos es mayor a 0,7, así que estamos mucho más que bien. Cuando esa validación clínica la hacemos únicamente en comparación con el ESPER Ultra, ¿sí? Acá ya tenemos solamente 232 muestras de las 400 y pico que hemos estudiado, pero vemos lo mismo, una concordancia positiva del 96,3 con el método molecular rápido, negativa del 99,2 y una general del 97,8, ¿sí? Con un Kappa-Cohen de 0,96. Con lo cual, el estadístico nos estaría diciendo que para obtener un mismo resultado es indistinto cualquiera de los dos métodos que se utiliza. Para determinar el límite de detección, nosotros usamos un estándar secundario, un control externo, comercial, que es el Ampli-Room Mycobacterium DNA Control, ¿sí? Y se hizo lo que se denomina el análisis de Probit con 7 niveles, hasta 40 réplicas cada una de esos niveles, y determinamos de que nuestro límite de detección para la detección de los complejos Mycobacterium tuberculosis es de 2,30 genomas por reacción, ¿sí? Y esto fue verificado tanto en Mycobacterium bovis como en una cepa de tuberculosis resistente a isoniazida. Con respecto a la precisión, nosotros usamos el método aconsejado por las guías LCI, que es el 553, 5 días, 5 réplicas, 3 equipos, que permiten determinar estos parámetros y sacar un coeficiente de variabilidad global. En este caso, el coeficiente de variabilidad global de resultado es de 1,70%, lo cual
es muchísimo más que aceptable. Obviamente lo ideal es 0. 0 generalmente nunca se obtiene, ¿no? Bien. Una vez realizado, digamos, la reacción para la detección cualitativa de los miembros del complejo Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que son estas curvas, son diferentes muestras que se va a hacer. Todas aquellas muestras que tengan un CT igual o menor, igual o menor a 24, acuérdense que es 24 de los números de ciclo que se leen, ya que hay 5 ciclos anteriores que no se leen, correspondería al ciclo número 29, pero el número de ciclos es 24, el que se lee, el que hay adquisición de, de fluorescencia. Todas aquellas que tienen un CT de 24 o menor pueden ser usadas para la siguiente etapa, que sería la detección de las variantes de resistencia en los genes más importantes de resistencia a los fármacos de primera línea. Es decir, para determinar si son RR o MDR. Nuestro kit detecta estas variantes que están mencionadas acá. Fíjense de que detecta 8 variantes, digamos, del gen RPO, 2 variantes del gen CADG y 3 variantes del promotor INA. Con este perfil, digamos, de este kit, digamos, no se discrimina hacia cuál es resistente, sino que detecta todas ellas. Las que están marcadas en rojo son las que mostraba anteriormente en el cuadro de las que circulaban principalmente en nuestro país. ¿Sí? Con lo cual, no solamente detecta las que mayormente se detectan en nuestro país o mayor frecuencia, sino que el resto de forma tal de que estaríamos abarcando en concepto teórico, digamos, casi el 99% de las resistencias a fármacos de primera línea que podrían encontrarse circulando. Bien, se hizo la validación clínica con 154 muestras de esputo que eran resistentes y 149 aislados bacterianos, también con un trabajo conjunto con el Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la Tuberculosis de acá de Rosario, ¿sí? Y a la misma vez se usó como gold estándar o método de referencia la secuenciación Sanger de la región, digamos, tanto de estos genes, para corroborar o no la presencia de la variante, independientemente de lo que ha sido reportado por el laboratorio de referencia, ¿sí? Si un laboratorio de referencia me puede decir que es resistente a rifampicina, pero nosotros a la misma vez hacíamos la secuenciación del segmento donde está el hotspot de 81 pares de base del RPO para corroborar qué mutación es la que está presente. Bien, 29 de estas 154, 29 fueron descartadas porque, como les mencionaba anteriormente, en el formato para la detección habían dado CTs mayores a 24, no menores, ahí está mal, mayores a 24, y cuando hacemos las tablas de concordancia, ¿sí? Tanto para las muestras de esputo como para las bacterianas, obtenemos valores de capa de 1 o cercanos a 1, como 0,95 en bacterianos. Fíjense de que la performance es digamos, más que excelente. Sí, voy a aclarar que si ustedes, que acá lo remarquen en rojo para que se vea bien, cuando hay unas 4 muestras que son positivas según el diagnóstico de origen, ¿sí? Que para nosotros son no detectables. ¿Qué es esas 4 muestras que son positivas para el diagnóstico de origen? Son muestras resistentes a isoniazida, ¿sí? Cuya resistencia no está molecularmente relacionada a los genes que principalmente se estudia, es decir, al codón SCADG como al promotor de INA. ¿Por qué? Porque a diferencia de la resistencia a rifampicina, la resistencia a isoniazida es multigénica. Es decir, hay otros genes u otras condiciones, digamos, que están en juego en la resistencia, que en general, o en general no en particular, son determinadas por el método de las proporciones, ¿sí? Por digamos, digamos, la determinación de la resistencia fenotípica, no genotípica de esa cepa. Así que eso es algo esperable. Todos los métodos moleculares pasa lo mismo. Bueno, con esto. No, pero me quedó.
Ah, me quedó, no sé por qué me quedó. Bien, no. Con esto, no, está bien, falta una, bueno. Con esto doy terminada la charla. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, mientras voy haciendo la primera pregunta es, ¿cuál es el tiempo de procesamiento desde la extracción hasta el resultado final, más o menos? Bueno, eso es variable porque depende cómo uno lo extraiga. Si uso un método automatizado, bueno, es mucho menor el procesamiento y por lo tanto a lo mejor en 20 minutos tenés o menos el elugato para armar la reacción. Si haces un método de columna, por ahí depende de la destreza del operador, te puede tardar un poco más. La reacción tiene es una faz, normalmente en alrededor de menos de una hora ya tenés la corrida terminada. Después quedaría lo que tardes en hacer el análisis de datos. Entonces se podría hacer tanto manual como automatizado la extracción de Sí, sí, especificación. nosotros lo tenemos probado, digamos, digamos nosotros probamos tanto en diferentes equipos de QPSR como ante diferentes métodos y siempre parte de los métodos de extracción que probamos, aparte del propio, digamos, otros externos, son también de partículas magnéticas. Entonces es factible de usar ese tipo de métodos. No hay problema. Perfecto, gracias. Otra consulta que nos hicieron mucho es si se ha probado ese tipo de muestras en muestras que no sean pulmonares. Sí. El kit sale con la intención de uso, que es para muestras de esputos y aislado bacteriano. Nosotros hemos probado en muestras extrapulmonares, viste, que las extrapulmonares, si bien digamos, dentro de ese 15% de extrapulmonares generalmente hay, según la casuística, la mayoría de tipos son ganglionares y la muestra extrapulmonar es muy difícil de estandarizar. La cuestión con esto es que tenemos muestras, lo hemos probado muestras extrapulmonares, pero no hemos llegado a un número lo suficientemente para nosotros importante como para poder presentar ANMAT. Es decir, fíjense que nosotros con Esputo lo estamos validando en casi 400 muestras y extras pulmonares creo que nos llevamos a 100, lo cual era lógico porque generalmente son esa proporción, 85, ¿sí? Eh, entonces, la idea con esto es tratar de enriquecer el número de muestras extrapulmonares que tengamos o probarlo en laboratorios que tengan muestras extrapulmonares para después hacer la modificación de la intención de uso. Perfecto. Por ahí también estaría buenísimo que se puedan, si hay laboratorios que ya tengan muestra o que tengan una afluencia grande de muestras extrapulmonares, sumarse a la validación en esa matriz. Sí, eso siempre estamos abiertos. Acá con el Creviot, que fue el laboratorio con el que hicimos el trabajo, ya te digo, llegamos porque aparte, la otra cuestión es que tienen que ser extrapulmonares y que tengan resistencia. Hay que tener un número de extrapulmonares con resistencia. Y fíjense que en nuestro país normalmente la resistencia no es que tenemos no hay el 60% son resistentes, es decir, un porcentaje que está alrededor de un 10% según las casuísticas. Entonces también juntar eso demora tiempo. Por eso preferimos hacer la intención de uso en lo que mayormente hay y generalmente lo que mayormente se utiliza y seguir, digamos, aumentando el número de extras pulmonares para hacer la validación más adelante. No, Perfecto, gracias. una preguntita Ujú. que también tengo bastante de clientes. Porque también trabajo mucho la parte de biología molecular en cuanto a equipamiento. Entonces, tuberculosis, sé que una de las cepas está relacionada, están empezando a probar, pero bueno, también un poco de información con respecto a la línea veterinaria, la parte veterinaria que tiene este kit de tuberculosis. Sí, detecta el complejo, así que Bobis lo detecta. Nosotros, digamos, es más, si mal no recuerdo, 10 de las muestras de Crevio eran Bobis, por ejemplo, en humanos. Eh, Ahí digamos, una vez que vos haces la purificación del ácido nucleico, la amplificación es, una vez que con el luato ya está. Eh, Así que bueno, habría que ver, digamos, en ganado o lo que se fuera, que no fuera humano, vamos a decir,
el procesamiento de extracción de la muestra. Y después, nada, el kit detecta, lo hemos, digamos, no solamente lo hemos probado para bobis en muestras clínicas, sino con los estándares que tenemos, que corroboramos que amplificaba perfectamente, con la misma sensibilidad, porque no te olvides que ese 2,3 genoma por reacción fue hecho con el estándar de, digamos, comercial de TBC, de tuberculosis, y corroborado en bobis y en una cepa resistente. Entonces, ya ahí no es para IBD, porque no es para humano, es decir, se vende como RUO. No, 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 pero bueno, tengo varios en parte veterinaria, universidades que están con la parte agraria y todo eso, entonces Sí, sí. estamos mucho también en eso. Sí lo que quería mencionar, que digamos, digamos, el siguiente paso complementario a este kit es otro kit que ya va a estar en formato multiplex, es decir, de un único tubo en varios canales, para poder hacer la discriminación de estas variantes. Es decir, en el sentido de que para poder discriminar al menos si la resistencia es a rifampicina o a isoniazida. ¿Sí? Pero digamos, sobre muestras ya previamente determinadas resistentes. ¿Sí? Entonces vos, de forma tal que el algoritmo que nosotros proponemos sería eh, comprar este kit, usarlo mayormente, digamos, los kits nuestros vienen para 50 determinaciones, que eso pueden ser 50 determinaciones de detección del complejo o 50 determinaciones de resistencia. Es decir, lo podés usar para lo que quieras. Es decir, de las dos formas. Entonces, vos podés tener un kit, hacer las 50 para la detección, a las que te dan resistente, hacerle la resistencia, y después, si te interesa un paso más, con el próximo kit, determinar resistencia a qué es. Pero bueno. Más allá de las pruebas de test rápido, digamos, el kit se asemeja, digamos, en la detección de variantes a lo que es el BDMAX hoy, que es el BDMAX, es una de las ventajas que tiene, o que ha tenido, digamos, fue la incorporación de estas detección del promotor de INA, que en otros no estaba ni contemplado. Y se vio de que explica en algunas zonas. Acá en Argentina todavía está medio en estudio, pues recién se está usando ese método. Explica algunas de estas variantes, digamos, de estas discordancias entre los métodos fenotípicos y genotípicos de detección de resistencia. Perfecto, muchas gracias, Germán. ¿Alguien más que tenga una duda? Mientras tanto, no sé, Romy, si querés comentar desde el lado de Gematec que tenemos la posibilidad de los demos, bueno, de recibir información. Sí, nosotros estamos, o sea, realmente Gematec, o sea, es conocido primero por sus líneas principales que ya todos conocen, pero bueno, biología molecular es lo más reciente dentro del portfolio y bueno, estamos tratando de, o sea, llegar a todos los rincones de la Argentina realmente, con mucho esfuerzo como para poder llegar a ver todas las necesidades posibles. Obviamente, como siempre digo, es muy difícil que un bioquímico, un lugar donde esté trabajando biología molecular, no compre sin probarlo. Entonces, realmente estamos abiertos a realizar demos, tanto del equipamiento primero que comentó Carla, como para hacer comparativas. Realmente hoy queremos que realmente confirmen lo que es la performance del equipo y que puedan ver también un diferencial de precio. O sea, yo acá estoy parte de ventas, obviamente, entonces no puedo no hablar de ese tema, que realmente, o sea, hay un diferencial de precios muy importante a lo que es los productos de importación. Así que, bueno, van a tener una calidad y precio, más el soporte mismo de Germán, de Carla, de Diego, siempre continuo, que eso es un diferencial muy importante. Así que cualquiera que esté interesado me puede escribir por privado, puedo anotar, no hay problema, y les dejo ahora mi teléfono. Y bueno, podemos obviamente conversar para hacer una demo de lo que ustedes necesiten o informarme un poco cómo trabajan y podemos ver en qué podemos ayudar. Perfecto, si no, muchas gracias, Romy. Si no hay más consultas, damos por
terminada la sesión de hoy. Y bueno, nos vemos la próxima, ya vamos a estar contando sobre qué próximo kit estaremos dando las charlas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Nos estamos viendo.